ilustrísimo señor don Juan José Asenjo Peregrina, arzobispo emérito de Sevilla. Ilustrísimo doctor don Alfonso Pérez Moreno, académico de número de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Don Carlos Ortiz Leiva, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Don Francisco Herrero León, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. Don Jesús Maza Burgo, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Y don Miguel Comrenero, director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena. Antes de dar comienzo al acto, me gustaría leer un comunicado de la propia academia. Dice: al coincidir hoy la recepción de 3 académicos correspondientes electos, no queremos dejar pasar la oportunidad de expresar nuestro máximo pesar por la pérdida de 2 académicos correspondientes con distinción. Hace menos de una semana lo dejó el doctor don Francisco José Araujo Correio, académico especialista en pediatría, que ingresó en esta casa por premio en el año 2007 con su trabajo sobre el arte en el arco psicomático, una visión diferente, y que ha aportado tantísimo a esta casa. Además de un fiel compañero que asistía a todas las actividades académicas desde su ingreso, su amistad con el doctor don José María Montaña Ramonet hizo que colaborara enormemente con esta academia, de la que tan orgulloso estaba de pertenecer. Contamos con una colección de láminas anatómicas distribuidas en nuestro edificio de Arguello de Sevilla, elaboradas y donadas por él. Del mismo modo tenía una pasión por la pintura, en concreto por los retratos que hizo que retratasen a los secretarios generales don Rafael Martínez Domínguez y don Federico Argüelles Martín. Ambos retratos están actualmente en el despacho de secretario. No quisiera dejar de tener unas palabras de agradecimiento también hacia el doctor don Diego Ledro Molina, académico correspondiente con distinción que falleció en plenas restricciones por el COVID. Especialista en medicina interna, tomó posesión como académico correspondiente en el año 2002 y desde entonces colaboró de manera fiel con esta su casa. Realizó numerosas donaciones en libros y numerosísimos informes periciales, contribuyendo con su trabajo con la vida de la academia. En las memorias académicas podemos apreciar distintas colaboraciones como la Real Academia de Medicina de Sevilla y la asistencia al hospital en el siglo XVIII, la Real Academia de Medicina y Hora del Río, los maestros académicos y la Real Academia con su fuente de estudio. Ambos académicos, además de asistir a todas nuestras sesiones, hacían de esta academia su casa. Rara era la mañana que no coincidían en la biblioteca o en la secretaría buscando información, trabajando o colaborando con el personal de la casa en distintas actividades. Desde esta academia deseamos que la labor de estos 2 académicos recientemente fallecidos sea un gran ejemplo para los 3 nuevos académicos que hoy ingresan. En memoria de ellos, muchas gracias. A continuación, el secretario general de la Academia dará lectura al acta del pleno ordinario en el que fueron elegidos académicos correspondientes electos. Con la venia, señor presidente, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunida en pleno ordinario celebrado el día 1 de diciembre de 2022, estudiando las propuestas recibidas en las oportunas votaciones, acordó nombrar académicos correspondientes electos a los doctores don Ángel Domínguez Castellano, don José María López Sánchez, don Julio Cuesta Domínguez, los cuales tomarán posesión de esta distinción en el día de hoy, de lo cual como secretario general doy fe, firmado Federico Argüelles. Ser uno de los firmantes me corresponde, en este caso a mí, hacer la presentación del doctor José María López Sánchez. Hacer la presentación de un nuevo miembro para ocupar una plaza académico correspondiente en esta institución no es en principio difícil, sobre todo si uno se limita a glosar su currículum. Lo es porque ese currículum ya ha sido analizado en la Junta de Gobierno y posteriormente sometido a votación en el Pleno de la Academia. Ningún académico que no haya
ciencias, de lo que hemos hablado muchas veces. No viene a la academia como el fin de una etapa, sino con el compromiso de trabajar y dar ahora todo lo que ha aprendido y lo que la experiencia le ha permitido ser. Yo diría de él, independientemente del currículo, que es una persona tremendamente versátil. Nació en el año 1957 y terminó la carrera en el año 1984. Y tuvo el título de doctor en medicina y cirugía con sobresaliente cum laude en el año 1993. Pero desde entonces no ha hecho simplemente una medicina, digamos, rítmica o rutinaria, digámoslo así, sino que ha hecho medicina de trabajo, medicina familiar comunitaria, y se ha especializado en medicina intensiva, que es la que actualmente realiza en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Tiene título como Instructor Nacional y Europeo de Soporte Vital Avanzado. Eso, junto con algunos otros especialistas en cuidado intensivo, nos da la tranquilidad de que hoy, si tenemos pacientes, estaremos muy bien atendidos. Realizó máster en enfermedades infecciosas en cuidado intensivo, pero además ha sido posteriormente profesor de aquellos otros que han tenido que hacer máster en cuidado intensivo. Ha tenido varias responsabilidades en distintas áreas y yo quería destacar, me parece muy importante, que él ha sido un luchador incansable en el problema del virus que hemos tenido tan recientemente en la unidad de cuidado intensivo, donde me constaba la dedicación diaria que tenía con ello. Pero dentro de esas responsabilidades también quiero destacar que ha sido una persona que ha tenido responsabilidades de gestión, llevando la gestión de centros periféricos del Hospital Virgen del Rocío, lo cual le da un añadido a la responsabilidad del buen uso de los elementos que la sociedad y la sanidad pública pone a su disposición. Por último, quiero destacar, porque hemos trabajado juntos durante más de 30 años, que no hay una persona a la que los enfermos quieran más de todos aquellos con los que yo he trabajado que al doctor López. Y digo esto porque eso, acorde con lo que después veremos el doctor Cuesta, tiene algo que ver con lo que es la sociedad y la medicina y lo que significa la empatía con el enfermo. Por eso queda muy simple lo de la empatía, porque yo lo resumiría siempre en aquel que es capaz de ver que la enfermedad del paciente, el problema del paciente pasa a ser su problema, es realmente la forma de tener una relación adecuada, y eso se llama vocación. Él tiene la vocación, por eso, por los conocimientos, por su vocación, por su dedicación, creo que es un candidato idóneo para pertenecer a esta academia. Tiene la palabra todo el pasado. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, doctor Carlos Infante Falcón, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, familiares, amigos, señoras y señores. Quiero agradecer principalmente a todas aquellas personas que han hecho posible este momento, que constituye para mí un verdadero privilegio y satisfacción personal. A mi director de tesis y amigo, doctor Pedro Pastor Gaitán. A mis compañeros y amigos, doctores José Garnacho Montero y Antonio Manuel Puque Moreno. Y en general, y especialmente, a todos mis compañeros médicos intensivistas de Virgen del Rocío, con los que tanto he compartido y vivido en estos últimos años. A mi familia, Rosa María del Mar, que tanto me ha ayudado, y a mis hijos, José María y Paula, por su comprensión y apoyo. Por último, expresar mi agradecimiento más sincero al excelentísimo señor presidente don Carlos Infante Falcón, maestro y fundamentalmente amigo, por sus palabras tan maravillosas como inmerecidas que ha hecho en mi presentación. La conferencia que voy a empezar en breve, en el día de hoy, es un relato de divulgación de un momento vivido, expresado en varios aspectos.
históricos, médico-científicos, técnicos, relativos a la asistencia individual y a la salud comunitaria. Este es un mundo renovado de riesgos globales. La pregunta es, ¿estamos preparados para las grandes enfermedades? En la reunión anual de Davos de Suiza se analizan conjuntamente con otros países las grandes amenazas del mundo. En la posición sexta, las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas, por tanto, forman parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. Desde los primeros tiempos, la humanidad ha soportado innumerables enfermedades, plagas y epidemias que han diezmado y aterrorizado a la población a lo largo y ancho de este mundo, y en ocasiones han transformado las sociedades en las que aparecieron. En la Grecia clásica, en el año 166 después de Cristo, tuvo lugar la más terrible de las pandemias que afectó globalmente al mundo occidental, durante los tiempos del emperador Marco Aurelio, conocida como peste antonina. Miré y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este pasaje del Apocalipsis de los cuatro jinetes se utilizó de forma recurrente en el siglo XIV. ¿Por qué? En el siglo XIV, la peste negra acaba con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, por lo que los ciudadanos huían despavoridos de los muertos. Incluso los utilizaban como armas de guerra, los lanzaban por encima de las murallas para exterminar y matar al enemigo. El origen de la peste bubónica era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en ellos, en especial las pulgas Xenopida yerpis, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura, y esa transmisión se llegaba a producir en países lejanos a costa del trasvase de barcos y personas que transportaban fatídicos agentes como las ratas y las pulgas infectadas. En la ciudad de Sevilla, en el 1649, la epidemia de la peste tuvo como eje principal de asistencia el Hospital de la Sangre, el Hospital de las Cinco Llagas. Según el documento que ven ustedes ahí en la diapositiva, copiosa relación de lo sucedido en el tiempo que duró la epidemia de la grande y augustísima ciudad de Sevilla en el 1649, se produjeron 60.000 muertos, casi el 50% de población de Sevilla. Se dispusieron de unas 1.200 camas en Sevilla para asistir a los pacientes. Se sacrificaron perros, se encalaron casas, se limpiaron calles y viviendas, se desinfectaron joyas y monedas con vinagre y calor en los hornos. El 22 de julio se hizo la bandera de la salud por el padre administrador del hospital y el balance final fue un fallecimiento de 22.900 pacientes, es decir, el 85% de los que se trataron, 5 médicos, el 85% de los que trabajaban allí, 16 cirujanos, 84%, y 34 sangradores, 60%. En marzo de 1918 aparece la mal llamada gripe española. Apareció en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, llegando a matar entre 20 y 50 millones de personas. Otros coronavirus conocidos, como la gripe asiática, el virus H2N2, y 10 años después, la gripe de Hong Kong, virus H3N2, provocaron la muerte también de millones de personas. En la década de los 70 aparece el primer caso documentado del virus de la inmunodeficiencia humana, y por la que se calcula un impacto de 25 millones de personas fallecidas. En 1976 aparece el virus del ébola, la fiebre hemorrágica del ébola, de la familia de los filovirus, con una mortalidad del 50% de los pacientes que la padecen. Los animales como reservorio. El virus del ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados como chimpancés, gorilas y murciélagos frugívoros. El 5 de agosto del 2014 aparece el primer caso de virus de ébola en España. Y todos los recursos sanitarios se pusieron en alerta máxima. El Hospital Virgen del Rocío, en octubre del 2014, dada la gravedad del proceso,
en consenso con otros servicios del hospital, establecimos protocolos de manejo y seguimiento del cuadro infeccioso letal. En noviembre de 2014 acudí a Madrid, primero al 19 Congreso de la Sociedad de Medicina Intensiva Madrileña y posteriormente al Hospital Gómez Ulla, a la Zazón, hospital que se había dedicado para el tratamiento nacional de los pacientes con ébola. Y para conocer cuáles son los protocolos, eran los protocolos de enfermedad y tratamiento de los cuidados intensivos. En otro orden de cosas, en el 2019, en nuestra UCI, realizamos un estudio de investigación que posteriormente culminó en una publicación en enero del 2020 en una revista de alto impacto, la denominada CHOC, y con el título siguiente: Cambios secuenciales de la activación del inflamasoma NLRP3 en la sepsis y relación con la mortalidad. La inflamación es una respuesta biológica rápida del sistema inmune en tejidos vasculares y dirigida a eliminar estímulos capaces de producir daño e iniciar la curación y la reparación. Se induce, por tanto, la activación transcripcional con una gran producción de citoquinas, quimiocinas y otros mediadores inflamatorios. El inflamasoma es, por tanto, una estructura conformada por proteínas intracelulares. Destaca principalmente las NOD-like receptor, es decir, la NLRP3, también conocidas como criopilinas. En este estudio prospectivo que hicimos, tuvo como objetivo describir la expresión, es decir, el inflamasoma y la interleuquina 1B sérica en pacientes en estado crítico, sus cambios durante la primera semana y su valor pronóstico en pacientes sépticos. Medimos los niveles de interleuquina 1B y como asimismo también la expresión transcripcional del NLRP3 al ingreso y en los días 3 y 7. Los niveles en los días 0 y 3 de expresión de ese inflamasoma fueron significativamente más altos en pacientes con sepsis que en los controles. Conclusión: el inflamasoma se activa en pacientes críticos, pero esta elevación es más intensa en pacientes con sepsis. Y apareció el COVID-19, primer caso notificado en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Tras ese primer caso, crecimiento explosivo. Miren, el 3 de abril de 1973, Martin Cooper, que ven en la diapositiva, un ingeniero de Motorola, hizo la primera llamada con un teléfono móvil desde una esquina de Manhattan a su rival Joel Engel, un ingeniero de Bell System. En el año 2001, un 13% de la población mundial utilizaba un teléfono móvil. En enero de 2014, el 91% de la población mundial tenía uno. 28 años para alcanzar un 13% y 13 años nada más para alcanzar un 91%. Es decir, una vez se llega al tipping point, al punto de inflexión, en este caso el 13% de la población, ya no hay crecimiento progresivo, sino que es exponencial. Igualmente pasó con el COVID. Empezaron a aparecer y finalmente Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, declara la pandemia del SARS-CoV-2 y también cambió nuestra vida como la conocíamos. La membrana del SARS-CoV-2 tiene una glicoproteína transmembrana M y otra espiga S y la proteína de cubierta E. Todo eso rodeado por una nucleocápside helicoidal y flexible. El SARS-CoV-2 se adhiere a la membrana plasmática y el libro de enzima hemaglutinin enterasa, la HP, mejora la entrada viral a través de la espiga S, como si fuese la llave que abre la entrada a la puerta de la contaminación viral de la célula y el virus se propaga por toda la mucosa. El estudio de microscopía electrónica realizado en esa época por los chinos Lu y Hui en 2020 reveló que el COVID-19 tiene un 89.1% de similitud de nucleótidos con el virus COV-ZC45, que es propio del murciélago. Sin embargo, donde se produce el mayor problema de esta infección es en la denominada tormenta de citoquinas. Al igual que el estudio que presentamos meses antes de la pandemia, la tormenta de citoquinas durante las infecciones virales representa la primera línea de defensa coordinada del cuerpo en contra del virus. Una rápida replicación viral produce un aumento descontrolado de dichas citoquinas que inducen la apoptosis, deterioran las barreras pulmonares y las células alveolares, causando finalmente la hipoxia. Los niveles séricos de estas citoquinas son significativamente más altos que los pacientes con sepsis, como nos pasa a nosotros. El tratamiento con fármacos como el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal humano recombinante interleuquina 6, bloquea los receptores celulares y mejora el pronóstico y la supervivencia de los casos graves, como demuestra esa publicación de esta época de la revista Clínica Española.
Y la enfermedad se extendió por todo el mundo. Y en España también. En España aparecieron 6 olas. ¿Ven? Las curvas verdes corresponden a las epidemias, a la incidencia. Sin embargo, la curva amarilla corresponde a la mortalidad. Y la verde, la horizontal verde, corresponde al inicio de las vacunas. Como ven, la incidencia de mortalidad disminuye significativamente en el momento en que empiezan a aparecer las vacunas. Solo el observatorio y de Jean-Baptiste de Monte en 1500 y el trabajo en equipo que supone la inteligencia colectiva permite avanzar en aspectos clínicos y el tratamiento médico. A partir de la aparición de los primeros casos graves de COVID-19, se observa que la afectación pulmonar determinaba la mayor parte de las muertes. Esta nueva neumonía atípica, rara, se caracterizaba inicialmente por una hipoxemia grave con gran disociación clínico-gasométrica y clínico-radiológica en relación con la endotelitis, trombosis y angiogénesis pulmonar. Los mecanismos más aceptados de la limitación del volumen pulmonar lo producía el llamado baby lung, que se debe a 2 mecanismos. Un primer mecanismo por colapso alveolar, conocido como el pulmón de esponja, y el segundo mecanismo por ocupación de las unidades alveolares por detritus y proteínas. Gattinoni, en el 2021, postula que los pacientes con COVID-19, en relación con el índice de Horowitz, que es presión parcial de oxígeno partido por la fracción inspiratoria de oxígeno, si es mayor o menor de 84, presentan 2 fenotipos diferentes. Fenotipo L, fenotipo low, y el fenotipo H, fenotipo high. El fenotipo L no muestra signos y síntomas típicos del distrés respiratorio, ya que presenta una alta tolerancia a la hipoxemia, escasos infiltrados radiológicos y bajos niveles de estancia. El fenotipo high, por el contrario, se presenta como una clínica típica del distrés respiratorio, con una severa afectación radiológica y altos niveles de estancia. ¿Qué hicimos? ¿Cómo vivimos la pandemia nosotros? Pues nos preparamos científica y técnicamente. Seguimos protocolos realizados en base a lo publicado con contrastada relevancia científica. Los pacientes que ingresaron con COVID en nuestro hospital, cuando presentaban criterios de gravedad en base a la clínica y a ese índice Horowitz, pues decidíamos su ingreso por criterios de gravedad. Los pacientes con grave afectación pulmonar e intercambio gaseoso comprometido los sometíamos a técnicas de ventilación invasiva agresiva en regímenes de presión control con protocolos de reclutamiento alveolar y cuando no respondían se pronaban o supinaban cada 48 horas para ganar tiempo y aumento de supervivencia. La técnica de pronación, siguiendo los conocimientos del pulmón de esponja, en la que un cambio postural gravitatorio cada cierto tiempo condiciona un aumento del índice de ventilación-perfusión, de tal manera que aumentamos oxigenación y mejoría de funciones. También utilizamos otras técnicas de oxigenación, como la existencia de oxigenación membrana extracorpórea. A nivel internacional, el uso del ECMO en el distrés respiratorio durante la epidemia del virus de la gripe A, H1N1, en el 2009, nos enseñó mucho sobre la utilidad de dicha técnica con evidencia en resultados positivos y en la relación con la mortalidad y sus posibles complicaciones. Esta publicación se hace tras una revisión de 2.259 referencias del uso del ECMO en COVID, de las que 22 estudios, nada más potencialmente relevantes, ponen de manifiesto que la mortalidad, siendo muy variable, tiene una mortalidad ponderada del 37,1%, pero con clara relación a los días de ECMO, la edad y la superficie corporal. En nuestra casuística de Hospital Virgen de Rocío, desde enero del 2020 a diciembre del 2022 se ingresaron un total de 10.200 pacientes, con una mortalidad global de 823, es decir, un 8,06%. Del total de pacientes ingresados, todos terminaron en UCI, fueron 1.228 pacientes, es decir, un 12%. Y finalmente la mortalidad en nuestra unidad fue del 18,5%, es decir, 223 pacientes. Nuestros déficits. La visión global u holística de todo lo vivido en la pandemia me lleva a las siguientes conclusiones. Conclusiones éticas. Las crisis vitales promueven la reflexión humana. La falta de valores aparece frente al dolor, la muerte y el sufrimiento. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar en cómo afrontarla en forma más eficiente y humanizada,
Pero no solo son necesarias las acciones personales y comunitarias, sino también las políticas, para poder contar con los medios y medidas que apoyen las acciones reguladoras interpuestas. La reflexión en torno a la vulnerabilidad nos ha llevado a generar mejores estrategias de comprensión y ayuda social. La resignación no es una actitud humana aceptable, pues disminuye el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Aunque el sufrimiento es vivencial y no puede ser completamente compartido, la empatía social en estos años nos ha permitido la búsqueda del bien y de la justicia. Los desastres naturales no pueden ser previstos ni evitados completamente, pero es necesaria una formación moral y técnica de las personas para afrontar dicho desafío. Consecuencias médicas. Es sabido que la falta de información representa un gran problema para la medicina, pero la excesiva información que hemos tenido estos últimos años nos ha llevado a errores inapropiados por estudios científicos huérfanos de evidencia científica. El comienzo de la pandemia se ha caracterizado por uso de distintos tratamientos farmacológicos ineficaces. Por otro lado, hemos adquirido conocimientos sobre nuevas intervenciones no farmacológicas como el ECMO, pero las características de ellas nos hacen difícil evaluar a través de ello por ensayos clínicos. Evaluación de los déficits. Los déficits que nos han hecho fallar. Muchos países han fallado al adoptar las medidas que lo han hecho de manera poco eficaz. En muchos casos, la causa ha podido ser una clara falta de recursos y estructuras en el ámbito de la salud pública. Por encima de todo destaca la necesidad de establecer una red social más fuerte, una mejor salud pública y una mayor capacidad de respuesta, no solo del Estado, sino a través de la cooperación internacional. Soluciones implementadas. Mejora de la estructura de salud pública. La vulnerabilidad de esa estructura de salud pública ha quedado más que patente durante la pandemia, incluyendo los sistemas de vigilancia epidemiológica. Países como el Reino Unido, que ya cuentan con estructuras propias de salud pública, como el diseño de los objetivos de desarrollo sostenible, ha redefinido sus prioridades centrándose en la reducción de las desigualdades en salud y mejorar el acceso a los tratamientos más recientes y eficaces. En España, la creación de un centro similar ya se incluía en la Ley 33/2011 del 4 de octubre, conocida como Ley General de Salud Pública. Pero, hasta la fecha, no ha sido desarrollada ni implementada. Para lo que sí ha servido es para la creación del Centro Estatal de Salud Pública, que tendría dos principales ámbitos de actuación: la vigilancia de la salud pública y la preparación y coordinación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, como las epidemias, los cambios climáticos o las inundaciones. Mejora de la distribución de los recursos del gasto sanitario y coordinación entre las estructuras sanitarias. Un déficit presupuestario que afecta principalmente al ámbito de la salud pública y en concreto a la atención primaria, si se compara con la asignación a la atención hospitalaria, como muestra la actividad estadística del gasto sanitario público de 2019 publicada por el Ministerio de Sanidad. Mejora de las directrices de la investigación. Durante este último año se ha producido un avance en la investigación sin precedentes, tanto en tratamiento como en vacunas. No obstante, no se ha producido el mismo esfuerzo en la investigación relacionada en el ámbito de la salud pública. Se está iniciando desde el Gobierno el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el desarrollo y explotación de los Big Data, Machine Learning, que tienen como objetivo proporcionar optimización de los flujos de trabajo y la distribución de los recursos en el área de la medicina del futuro. Concluyo esta conferencia con el pensamiento del filósofo griego Platón. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz. ¿Qué hacer cuando el miedo nos invade y bloquea desde estos dos extremos? El de la vida y el de la muerte. ¿Cómo enfrentar esa doble desolación? Las personas más expuestas a los efectos de la pandemia o aquellas otras, víctimas de desgracias mayores que buscan incansables refugio a sus males. En los dos casos, el miedo a una muerte probable se suma el temor a una vida en que la familia, los amigos, la tierra que se pisa, el bienestar, se ha vuelto extraño, lejano, hostil o sospechoso. Con este pensamiento filosófico, Platón quiere indicar que la ignorancia es entendible, pero la única forma de vencer al miedo es el conocimiento.
Debemos seguir aprendiendo. Muchas gracias. Luego, vamos a ver las cosas. Además de la propuesta de nuevo orden educativo para que haga resumen para su presentación. Por la venia, excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas representaciones que nos acompañan, excelentísimo y reverendísimo prelado, excelentísimos e ilustrísimos académicos de número, académicos correspondientes, compañeros de la sala, señoras y señores. Haciendo presente y aplicando las palabras evangélicas, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Seáis bienvenidos a Tere, Julio, Javier y Antonio. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Real Academia y un honor el haberme designado para hacer la presentación de don Julio Cuesta Domínguez, el cual será nombrado en la tarde de hoy como académico correspondiente. Es para mí una responsabilidad el poder hacer llevar hasta ustedes, en pocas palabras y en poco tiempo, la personalidad, el prestigio, la profesionalidad, así como su modo de ser y actuar en múltiples y diversas responsabilidades que ha ejercido y sigue ejerciendo a lo largo de su vida. Empezaré diciendo y repitiendo que la Real Academia y su Junta de Gobierno, presidida por Carlos Infante Halcón, es abrirse a la sociedad a la que nos debemos, dándole a conocer nuestro trabajo, qué fines busca y de qué manera queremos ser de máxima utilidad para todos en general. En palabras de nuestro presidente, tenemos que sacar la Academia a la calle. Esto nos debe llevar como meta a un mayor y mejor conocimiento mutuo, cooperando con la ciudadanía a través que traiga como consecuencia conclusiones bien definidas y beneficiosas ante situaciones y problemas actuales de gran utilidad y necesidad. Es ahí donde reside el poder contar y acoger a los Julio Cuesta. Estamos convencidos de que un doctor en sociología, magnífico conocedor de la sociedad sevillana y de su idiosincrasia, que vive y trabaja su presente y su futuro, es seguro que aquí encontrará una razón más para seguir cumpliendo su deseo. Ante esta perspectiva y al contar con su colaboración, vamos a conseguir un valedor de gran ayuda para alcanzar ese fin que desde la Academia deseamos. Para describir escuetamente algo de su vida, recordaremos que nació en Sevilla en el año 1954, en el barrio del Arenal, cuyo barrio es trabajador, cosatillero, torero, tan presente e importante desde hace siglos en la vida de la ciudad, por donde tantas veces pasaría Cristóbal Colón, camino de la Alazana, de la Torre del Oro, de la Plata, la Casa de la Moneda. Lope de Vega describió en unos versos de forma muy breve lo que era en aquel entonces el Arenal de Sevilla y decía:
toda España, Italia y Grecia vive por este arenal, porque es plaza general de todo trato y garantía. Pues bien, este fue el lugar de nacimiento de nuestro candidato y seguro que de toda la historia de su barrio, que él conoce sobradamente, le habrán influido en su carácter inquieto y en su actividad polifacética por un continuo devenir a tantas y tantas cosas que aprender y muchas más que enseñar. Si leyéramos someramente algo de su currículum, cursa Ciencias Económicas en la Universidad de Málaga, Filosofía en Sevilla, Máster en Sociología por la Universidad de Texas, Doctor por la Wendy University, profesor de universidades americanas y españolas. Ha pronunciado múltiples conferencias en España, así como en diversos países europeos, Estados Unidos y Japón. Funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, vocal de la Cátedra General Castellano de la Fuerza Terrestre, ejecutivo en la Universidad Loyola de Andalucía, miembro en los comités ejecutivos de las cámaras de comercio de Sevilla y Jaén, como también en la Confederación de Empresarios de Andalucía y las asociaciones de España y Andaluza de fundaciones, presidente del comité ejecutivo y vicepresidente de la Fundación Patronato de la Vivienda en Sevilla. Hagamos ahora una parte para referirnos su protagonismo antes, durante y después de la Exposición Universal de Sevilla en el año 92, ya que su colaboración fue trascendente, eficiente y brillante. Desempeñó la dirección de comunicación como también la de relaciones externas y de protocolo en dicho acto. En 2017, la Junta de Gobierno local, a propuesta del alcalde de la ciudad, le nombra comisario para la conmemoración de su 25 aniversario. Ha sido director corporativo de Gente de España y miembro de su comisión internacional. Director y presidente de la Fundación Cruzcampo y presidente de honor de la misma. Su colaboración con la medicina en sus distintas especialidades han sido continuas, generosas y desinteresadas, haciendo posible y apoyando múltiples actos médicos. Otra de las aportaciones personales realizadas en el campo de la medicina es haber presidido durante largos años el Consejo Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, consejero nacional por la misma y miembro de su Comisión de Asuntos Internacionales. En la actualidad es consejero de la Asamblea Nacional en Madrid. El pasado día 4, por la ocasión del Día Mundial contra el Cáncer, don Jesús Maza Burgos, presente en la sala, y actual presidente de la asociación, hizo referencia a la gran labor ejercida por don Julio Cuesta durante los 11 años en que ejerció como presidente y sin cuya contribución no habría sido posible dar el gran paso logrado. Ha sido predilecto de Sevilla y está en posesión de la medalla de oro de la ciudad, medalla al mérito militar y policial, medalla al mérito civil en los Estados Unidos. Como buen sevillano, aferrado a nuestras costumbres y creencias, quiero recordar como el año pasado pronunció el pregón de la Semana Santa de su ciudad, en la cual quedó claramente expuesto su sentido cristiano y su honor a la cofradía, la que también conoce por su pertenencia a diversas de ellas. Su disertación ha pasado a los anales de dicho acto. No quisiera terminar mis palabras de dedicarle un tiempo a lo que ha sido y es base importantísima en su vida y que no es otra cosa que su familia. Me estoy refiriendo a su padre, don Julio, a su madre, doña Rafaela, y a todos aquellos que fueron sus primeros apoyos. Posteriormente, crea su propia familia y para ello conoce a Carmen Mari, que será su esposa, compañera, amigo y seguro que consejera. Ella es
estas palabras quiero terminar con la total seguridad que su incorporación a nuestra academia será muy provechosa, efectiva y de vital importancia. Julio, bienvenido a tu academia, que te recibe con gran orgullo, respeto e ilusión. Muchas gracias. Me va a permitir, señor presidente, que antes de los saludos rompa el protocolo, porque estoy verdaderamente abrumado. Estoy abrumado por las señales de cariño que estoy recibiendo, abrumado por la presentación que ha hecho el doctor Pérez de Castro, abrumado por las cosas que han hecho de mí, las que no me había representado ciertamente, pero son ciertas. Y abrumado porque haya habido 3 miembros de esta academia, el doctor Sabater, el doctor Murillo y el doctor de Castro, que me hubieran propuesto para ser miembro de la misma. Es para mí un orgullo empezar de esta manera, de una manera emocionada, que si tuviera que decir todos los sentimientos que se me han producido en lo que se va produciendo en este acto, no acabaría nunca en esta mañana. Y otra cosa que quiero decir es que mis colegas, el doctor López y el doctor Domínguez, no habíamos tenido una conversación, no nos conocíamos. Y ellos han puesto en algunas de las afirmaciones de su respectivos discursos un marco en el que encaja perfectamente el tema de mi disertación, lo cual se lo achaco al Espíritu Santo. Evidentemente, el Espíritu Santo, que es el que llega, sobrevuela e ilumina lo mismo que me ilumina a mí para el Creón durante ese trayecto tan largo y tan oscuro de 3 años esperando que se produjera el Creón. Y empiezo protocolariamente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ilustrísimos señores académicos, miembros de la Junta de Gobierno, ilustrísimos señores académicos todos, señor vicepresidente de la Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación, señor vicepresidente del Colegio de Médicos, señor presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, señor presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, y mi querido, excelentísimo señor arzobispo emérito de Sevilla. Autoridades, mi familia, señoras y señores, amigos todos. Vino Dios a poner en mi camino una preciosa y dedicada enfermera, que con el entusiasmo, la emoción y la humanidad de su trabajo diario me ha mantenido muchos años muy cerca de la vida, del dolor, de la esperanza y del desconsuelo.
largas noches de servicio y ausencia, turnos que se hacían muy cortos o parecían no terminar nunca. Y por su profunda y admirable vocación, hasta en algún momento de mi vida me sentí arrepentido de no haberme dedicado a la medicina. Aquella medicina que ella me acercaba tan fresca, tan satisfecha, tan esperanzada, tan comprometida y tantas veces tan dolorida. Además, como se ha dicho y todos saben, estoy muy cerca del paciente y de su familia, del voluntario, del médico y de una sociedad movilizada contra el sufrimiento y a favor de la vida en la Asociación Española contra el Cáncer, que, sin ni siquiera imaginármelo, presidí en Sevilla y a cuyo Consejo Nacional pertenecí durante unos años de gran trascendencia para la asociación y para mí personalmente. Fueron unos años de una riqueza interna maravillosa. El cáncer es el principal problema sociosanitario a nivel mundial. En nuestro país, en concreto, hubo más de 290.000 personas diagnosticadas de cáncer en el año 2022 y se prevé un incremento del 5% en el 2025 y del 13,8% en el año 2030. Son datos que, aunque bastante concluyentes, deben ser tomados con precaución, ya que hay, como iremos viendo, muchos factores para modificarlo, como son los cambios en la prevalencia de factores de riesgo, cambios ambientales, de hábitos de vida o de otras políticas de prevención primaria del cáncer. Por otra parte, el último estudio, pionero en su género, realizado por la Asociación Española contra el Cáncer, revela unas consecuencias sociales verdaderamente escalofriantes. El cáncer en España supone un coste anual en cifras de 2018 de 19.300 millones de euros, lo que representa un 1,6% del Producto Interior Bruto de España. El 45% de esa cantidad, 8.700 millones de euros, es asumido por la familia. El 48% de esa cantidad, 9.300 millones de euros, son costes médicos directos. Los costes directos no médicos, es decir, transporte, alojamiento y dietas, suponen la friolera de 2.200 millones de euros. El cáncer ocasiona además unos efectos sociológicos verdaderamente alarmantes. Así, 130.000 pacientes quedan en riesgo de pobreza por diagnóstico de cáncer. La pérdida de productividad por bajas, incapacidades y muerte prematura alcanzan los 7.700 millones de euros. Y finalmente, a nivel particular, el quebranto medio mensual de ingresos en hogares con pacientes de cáncer es de 771 euros. Haciendo un ejercicio de imaginación y mutatis mutandi, traslademos estos actos a la España de principios del siglo XX. Y por eso me atrevo a decir que ante el dramatismo de la enfermedad y de sus efectos, la medicina, prácticamente indefensa, origina y promueve un movimiento social amparado por unos factores sociales ciertamente que propician el inicio del desarrollo de la medicina, específicamente contra el cáncer. Había habido ya movimientos de la sociedad en la lucha de la medicina contra la enfermedad. En 1923, con el patrocinio de la reina Victoria Eugenia, se crea la Junta de Damas de la Liga Española contra el Cáncer y se celebra el primer Congreso Internacional de la Lucha Científica y Social contra el Cáncer, que resultó en la creación de la Unión Internacional contra el Cáncer. Y desde su fundación en 1953 por el empresario catalán del textil, don José Biosca, hace 70 años ya, la Asociación Española contra el Cáncer es quizás
la mejor ilustración de cómo, desde las estructuras sociales, se originan determinantes que inciden de manera decisiva en la práctica médica y, en consecuencia, en la salud de las personas. Tenemos muy cerca dos hitos en Sevilla: la instalación de la primera bomba de cobalto de toda la región con el patrocinio de la Asociación Española contra el Cáncer en el Hospital de las Cinco Llagas, y la creación del Centro Regional de Oncología en el Pabellón Vasco de la Exposición Iberoamericana de 1929, dependiendo y gestionado por la Asociación Española contra el Cáncer, con 100 camas de hospitalización. El papel de personalidades tan próximas a nosotros, como el doctor Enrique Stifel, que dirigió el Centro del Pabellón Vasco, y el de mi particularmente entrañable doctor Moreno Nogueira, padre de la especialidad, medalla de oro de Sevilla, prolífico autor de literatura sobre el cáncer y maestro de toda una generación de oncólogos, están en la historia de esa vinculación entre la sociedad y la oncología. A mi querido José Andrés, que no puede estar aquí esta tarde, nunca sabré cómo agradecerle suficientemente su cercanía personal, su sabiduría y su dedicación como presidente del Comité Técnico de la Asociación durante muchos años. Y así, el desarrollo de la oncología en España, y particularmente en Andalucía, no puede comprenderse sin ese vínculo entre sociedad y medicina, en 4 ámbitos: en el terreno asistencial y de ayuda y de proximidad al paciente y a sus familiares, en el de la prevención secundaria y primaria y en el desarrollo de la investigación. Y casi por encima de todo, de la movilización permanente de recursos y estructuras sociales a favor de la medicina contra el cáncer y a favor de paliar los efectos tan dramáticos que hemos visto que genera la enfermedad. Con la presentación de don Pedro de Castro, llevo aquí la vida me trae aquí, al encuentro con este parnaso del saber de la salud, cuya acogida, como digo, me llena de honor, de orgullo, de gratitud y de un cierto rubor. Es mucha la historia y el conocimiento atesorados en esta Regia Academia de Medicina, la más antigua del mundo, existente por Real Cédula de 25 de mayo de 1700, para no sentirme de algún modo intimidado. Sin duda, la generosidad de los señores académicos han sobrevalorado mis méritos. Pero quiero recordar a Winston Churchill cuando decía que las distinciones no se habían de buscar, tampoco se deben rechazar, porque son el instrumento para demostrarle al que te nombra que estaba en el error o estaba en el acierto. En cualquier caso, con acierto o con error, vengo dispuesto a dejarme contagiar, literalmente a infectarme del conocimiento y de la calidad humana y profesional de los que hoy me acogéis. Y contando con vuestro estímulo, es mi propósito contribuir con todo mi interés y lealtad a lo que esta Real Academia me requiere. Estoy convencido, por otra parte, como se ha venido diciendo, que la apertura de estas instituciones a personas procedentes de otros ámbitos del conocimiento y experiencias profesionales es conveniente, es más, es necesario. Todo ya es multidisciplinar. No hay ya ni una sola disciplina que pueda cabalgar sola. El conocimiento lo inunda todo, lo invade todo. La ciencia, es decir, el saber, es como la mancha de aceite que acaba llenando todo hasta que se agota. Y no es el caso. Por su parte, los filósofos de la ciencia siguen debatiendo, y no paran de debatir, el alcance de ella misma en cuanto a contenidos, conceptos, hipótesis, teorías y paradigmas. Mas, como estamos experimentando el crecimiento exponencial del conocimiento, los límites de la ciencia se expanden a un nivel que llega hasta las fronteras, de momento infinitas, de Dios. Precisamente por esto, desde que comencé a reunir estas ideas y poner en suerte el toro de mi intervención,
he asumido que la faena se ponía cada vez más compleja para abordarla en el necesariamente corto tiempo de que dispongo. Sin embargo, no renuncio a compartir con ustedes, aunque sea solo un esbozo sobre un asunto que su amplitud y trascendencia lo hacen verdaderamente actual, y cuya referencia es situado en mi formación y en mi experiencia en la Asociación Española contra el Cáncer. Se trata de la relación entre sociedad y medicina, entre la ciencia médica y la ciencia sociológica, de la concordancia de ambas y de cómo tal relación converge en una disciplina académica y profesional que es la sociología de la medicina. Esta disciplina ha evolucionado con rapidez hasta ser hoy un ámbito de análisis y de trabajo objetivo e independiente con su propio método que viene generando una considerabilísima literatura científica. Auguste Comte fue el formulador de la doctrina del positivismo. Acuñó y describió por primera vez la sociología en 1838. En su relativamente corta vida, la sociología y, en consecuencia, la sociología médica han experimentado un gran crecimiento en todo el mundo en cuanto a especialistas que se dedican a ella. En los Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania, Holanda, los sociólogos de la medicina constituyen ya el mayor grupo en cuanto a especialidad dentro de la disciplina. Los sociólogos médicos forman ya la tercera sección entre las 53 secciones en volumen tanto en la American Sociological Society como en las asociaciones profesionales de Alemania y del Reino Unido. ¿Y cuál es la razón? Únicamente que ha tomado cuerpo el significado de la relación estrecha e ineludible, vital, entre los diversos factores sociales, objeto de la ciencia sociológica, y el nivel de salud de personas, grupos y sociedades, objeto de la ciencia médica. La ciencia sociológica centra su estudio en las causas y consecuencias sociales de la conducta del ser humano, y por tanto, la sociología médica tiene como objeto el estudio, el análisis, la interpretación de las causas sociales y sus consecuencias en la salud y en la enfermedad, y viceversa. Es decir, cómo el mundo de la salud y de la enfermedad ocasiona efectos sociales, económicos e incluso políticos. He de insistir, lo que hace importante a la sociología de la medicina es el papel, a veces crítico, que juegan los factores sociales en la determinación de la salud y su influencia en los resultados de la propia salud. Los estilos de vida, los tipos de trabajo, la clase social, los niveles de pobreza, la discriminación, los diversos factores económicos, las condiciones geográficas, las políticas públicas de salud, numerosos aspectos antropológicos, como la religión misma, afectan de un modo u otro a la salud de las personas y de los grupos sociales. Está claro que hay factores sociales determinantes en el origen de los problemas de salud individual y colectiva. Factores que son asimismo determinantes en gran parte de la solución. Y puede afirmarse con William Cochrane, uno de los más activos estudiosos de la sociología médica, que, cito, la sociedad puede enfermarte o por el contrario, la sociedad puede promover y favorecer tu salud. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? El camino no ha sido fácil, pero se han dado pasos muy seguros y con cierta rapidez. Y aunque Friedrich Engels, colaborador de Karl Marx, en un tratado relacionó con el capitalismo la mala salud de la clase obrera, y aunque Emile Durkheim analizó el suicidio en Europa en 1897, ni Marx, ni Engels, ni Durkheim, ni Max Weber, ni otros teóricos clásicos se ocuparon del papel de la medicina y la sociedad. La razón es que estos fundadores de la ciencia sociológica no tomaban en consideración la medicina porque consideraban que no formaba parte de la estructura y naturaleza de la sociedad.
la medicina era un mero instrumento, una función, en nada relacionada con la estructura social. Algo así como un barbero. Craso error, pero comprensible en los primeros balbuceos de la ciencia. Precisamente por ello, los primeros pasos de la sociología médica fueron protagonizados por médicos y no por sociólogos. El término sociología médica apareció por vez primera en un artículo escrito en 1894 por un médico, Charles McIntyre, sobre los factores sociales de la salud. Medicina y sociedad fue el contenido de otro ensayo publicado por la primera mujer médico en Estados Unidos, Elizabeth Blackwell, en 1902. Curioso es también el libro, publicado en 1909 por el doctor James Wardley, titulado Medical Sociology, sobre los médicos como una clase social única. Y en 1927, Bernard Stern, en su obra Social Factors in Medical Progress, no puede expresar mejor el inevitable vínculo entre la sociología y el progreso en la medicina. Y sin abundar más en los primeros balbuceos de la disciplina, es interesante el caso del médico y biólogo Lawrence Henderson, que se interesó en los años 30 por la teoría sociológica y cambió de carrera para dedicarse a la enseñanza de la sociología en la Universidad de Harvard. Henderson tuvo entre sus alumnos al personaje hasta ahora más influyente en la historia de la disciplina, Douglas Parsons, del que hablaremos en unos momentos. Pero la sociología médica no despegó con cierta solvencia conceptual, teórica e incluso metodológica y práctica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en una alianza que aquellos años hacía muy necesaria ya entre la sociología y la medicina. Una obra es clave, la publicación en 1958 de Social Class and Mental Illness de August Hollingshead y Frederick Levy. Esta obra atrajo tanta atención de la comunidad internacional que continúa siendo reconocida sobre la relación de la enfermedad mental y la clase social del paciente. Una circunstancia que influyó en el desarrollo de la sociología médica fue la presión de las administraciones públicas para producir estudios de aplicación tanto a la práctica médica como a la formulación de políticas sanitarias. Había ciertamente un apremio ya para encontrar el enlace científico no encontrado todavía entre la medicina y la sociedad. Si bien hasta este momento la disciplina se había basado en aquella filosofía de Comte, en el esfuerzo empírico, en el dato, en ver lo que pasaba. El año 1951 fue clave para orientar la sociología hacia la consolidación de un cuerpo teórico, epistemológico, de referencia obligada para la sociología de la medicina. Fue el año de la publicación de The Social System, de Douglas Parsons, biólogo y sociólogo, profesor de Harvard, quien formuló, contrariamente a los clásicos mencionados, la teoría general de sistemas. Teoría que estudia los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación. Un sistema se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e independientes, cuya suma es mayor a la suma de sus partes. El cambio de una parte del sistema afecta a las demás y con esto al sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. En este modelo estructural funcionalista de la sociedad, en la que los sistemas sociales están relacionados con sistemas personales y culturales, Parsons introduce además el papel del enfermo. Llega a decir, y cito, que la enfermedad es un estado de perturbación en el normal funcionamiento del individuo total, incluyendo tanto el estado del organismo como sistema biológico, como sus ajustes personales y sociales. La enfermedad, sigue diciendo, es por tanto definida tanto en parte biológicamente como en parte socialmente. Parsons formula un análisis de la función de la medicina desde el punto de vista de la sociedad y describe
un conjunto de expectativas según normas y valores relativos al enfermo, tanto para el paciente mismo como para todo lo que se relaciona con él, instituciones, especialistas, médicos, etc. Parsons, además, señala que la sociedad otorga a los médicos una función de control social similar a la de los curas, como forma de control de las desviaciones de conducta. Con esta obra, la obra de Parsons, un siglo después, prácticamente, Parsons establece el punto de enlace con los teóricos clásicos que no creían que la medicina fuera parte de la estructura de una sociedad. Parsons contribuyó notablemente, si no como el que más, a que la sociología médica se convirtiera en una disciplina académicamente respetada y definida. Ya se puede concluir que si se ha alcanzado mucho en el estudio de la salud y de la enfermedad, se debe al creciente reconocimiento de la importancia de los factores sociales que actúan como determinantes en casi todos los casos. En cuanto a la actualidad, la aparición de enfermedades infecciosas como una amenaza importante para la salud humana presenta un enorme desafío para la sociología de la medicina, tanto por las causas naturales y sociales que puedan producirla, como por un potencial bioterrorismo como factor social de casi nueva aparición. Cuando el ser humano pasó del nomadismo al sedentarismo, de la caza a la agricultura, el contagio, como se ha venido diciendo, adquiere un carácter social. Ya en el siglo XIX, las causas sociales como la mejora en la nutrición, los niveles de vida, las medidas de salud pública y los avances médicos producen una reducción de las enfermedades infecciosas y también un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas y con sus consecuencias sociales. En el siglo XXI, en nuestros días, estamos otra vez en una nueva transición con enfermedades infecciosas que pensamos que no volverían. Tanto el auge de la urbanización, la globalización y quizás el calentamiento global son los que están produciendo este cambio. Ahora sabemos que cuando el cirujano general de los Estados Unidos escribió en los años 70 que era el momento de cerrar el libro sobre las enfermedades infecciosas como importante amenaza para la humanidad, sabemos que no tenía razón. Porque algunos patógenos han mostrado una enorme resistencia a los antibióticos. Ciertos insectos han resistido con éxito a los plaguicidas y el hombre ha creado ciertas perturbaciones ecológicas que han descubierto nuevas enfermedades. Algunos de los virus desconocidos y mortales, como el VIH, el ébola, la fiebre laxa, el virus de Marburg o el Zika, han surgido de áreas tropicales o sabanas en las que se ha introducido un número cada vez mayor de asentamientos humanos. Y con un problema en particular: su aparición es impredecible, su patogénesis desconocida en principio y presentan una gran dificultad para ser controlada. Y a esto se une la globalización y la generalización de los viajes que han propiciado la propagación de tales enfermedades. Por tanto, el estudio de los factores en relación con la propagación de enfermedades infecciosas gana cada vez más importancia y necesidad para la sociología de la medicina en el siglo XXI. He mencionado el bioterrorismo, es decir, el empleo criminal de patógenos o sustancias dañinas contra la población. El bioterrorismo es una amenaza real. La información de la que dispone Interpol actualmente revela que tanto las personas como los grupos terroristas y los delincuentes tienen la capacidad y el ánimo de usar agentes biológicos para provocar daño a la sociedad. Se han producido ya varios episodios, desde el brote de gastroenteritis en Oregón en 1985, originado por una secta religiosa, hasta el ataque de Gras Sarin en el metro de Tokio en 1995, que mató a 14 personas e hirió a 6.000, pasando quizás por el más espectacular, que fue el ataque de Anthrax en 2001 en Estados Unidos, cuya fuente, con dificultades, fue identificada por el FBI en un
microbiólogo del ejército en Mérida, que precisamente cuando fue a ser detenido se suicidó. Y en estos años recientes, y como estarán ustedes pensando ya, seguro, a todos nos inquieta aún una incógnita sobre el origen de la primera pandemia global que se desata con el coronavirus. Por todo lo dicho, para ir terminando, es necesario comprender que el impacto de la sociedad en su conjunto en la medicina es cada vez más importante para prevenir y hacer frente a los nuevos trastornos de la salud. Que tal asociación obliga a una más estrecha relación entre la medicina y la sociología y las ciencias sociales. Que los sociólogos de la medicina están abocados a estar en las facultades de todas las ciencias de la salud. Y que ya hoy hay gran parte de la investigación en medicina social y salud pública se apoya en conceptos, métodos y repositorios desarrollados precisamente por las ciencias sociales. Uno de esos repositorios, el observatorio, es la Asociación Española contra el Cáncer. Su lema, Todos contra el cáncer, ilustra a la perfección el contenido de lo que venimos diciendo. Todos contra el cáncer significa sociedad y medicina juntas. Porque es un movimiento social que agrupa a personas, a empresas, a instituciones en torno al cáncer. Son más de 609.000 socios con los que cuenta la asociación en España, algo menos que la Cruz Roja Española, y soporta con sus contribuciones a la asociación 18.500 de esos 609.000 en Sevilla. Tengan en cuenta que la Hermandad de la Macarena tiene 14.900 hermanos. Y no necesariamente pacientes, los socios. Cuenta además con 35.000 voluntarios que están a pie de acto y con más de 2.000 empleados y especialistas que movilizan sentimientos, voluntades, conocimiento y servicio. Es, como ustedes comprenderán, un movimiento social casi insólito de vinculación de la sociedad con la medicina. Como escribía hace unos días en ABC el profesor Francisco Fernández, resulta ilusorio pensar que los problemas sanitarios pueden abordarse al margen de lo social y que la medicina tiene respuesta para todo. Y bajo un punto de vista estrictamente sociológico, se van tomando medidas ya, como la estrategia andaluza para la coordinación sociosanitaria, ya establecida en Andalucía desde el pasado año. Sociología y medicina. Con eso asumido, pueden establecerse y alcanzarse grandes metas de trascendencia médica, social, económica y política. En la lucha contra el cáncer por caso, la meta es lograr, con fundamento científico, el 70% de supervivencia en el año 2030. Y es posible, mediante el compromiso firme de la sociedad, empresas, instituciones, partidos políticos, administraciones, con la medicina. ¿Y cómo? Incrementando la acción para prevenir el cáncer, trabajando para conseguir incluso la primera generación libre de tabaco en el año 2030. ¿Cómo? Incrementando los programas de detección precoz, sobre todo los cribados de colon, de pulmón y de cérvix. ¿Y cómo? Dotando los recursos necesarios a la investigación oncológica, garantizando que los resultados se trasladen al paciente. Ejemplo, el año pasado se han concedido por la Asociación Española contra el Cáncer 195 ayudas a la investigación por un importe total de 25 millones de euros, teniendo comprometida la asociación un total de 92 millones de euros para más de 1.000 investigadores en 141 centros de 32 provincias españolas. Todo eso lleva a producir hasta ahora 219 artículos científicos de proyectos financiados por la asociación. La asociación es así la entidad privada que más invierte en investigación contra el cáncer. E insisto, es una entidad privada de una base y de una implantación en componentes sociales total. El presupuesto
de la Asociación Española contra el Cáncer, en casi un 97% es dinero del bolsillo de los particulares. Y concluye: estudiar estos fenómenos, analizar su aplicación, definir pautas de implantación a los diversos niveles es el objeto de la sociología médica. Analizar cómo eliminar condicionantes dentro del sistema, como hemos visto en la fórmula de Parsons, nos ayuda a abrigar esperanza de que esta alianza científica entre la medicina y la sociología nos lleve a una sociedad como sistema que tenga a la ciencia médica y a todos sus componentes en el objetivo de un mundo mejor, más saludable y feliz. Y solo me queda decir que todo esto, señor presidente, señores académicos, señoras y señores, es lo que he llamado salud y sociedad, medicina y sociología. Una alianza vital, una alianza en la que a la humanidad le va la salud y la vida. Muchas gracias. Presidente de las Reales Academias de España y de la Regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias, corporación fundada en Sevilla en el año 1693 y cuya tradición mantiene esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, nos imponemos esta medalla que os entregamos, el documento acreditativo del honor que se os ha otorgado.
presencia, gracias a aquellas personas que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos. Queda consulado la